Bienvenidos. Hoy les presentamos un caso real de optimización industrial aplicado al proceso Haber-Bosch para la producción de amoníaco, un proceso fundamental en la industria química. En esta planta, el reto es claro, el rendimiento del reactor. El porcentaje de conversión de nitrógeno a amoníaco no responde de forma lineal a los cambios en las variables operativas. Eso significa que ajustar temperatura, presión o relación de gases con modelos simples no garantiza resultados óptimos, y eso impacta directamente en la eficiencia y costos. Para abordarlo, contamos con datos de 100 corridas experimentales, donde se registraron rangos clave, como rendimiento, temperatura, presión, relación de hidrógeno a nitrógeno y velocidad espacial dentro del reactor. ¿Cuál es la propuesta? Comparar dos modelos predictivos en Minitab 22. Primero, una regresión multivariable tradicional. Y segundo, un modelo MARS, capaz de capturar no linealidades e interacciones automáticamente. El objetivo es identificar cuál modelo entrega mayor precisión para optimizar el proceso y convertir datos en decisiones acertadas e inteligentes. Porque en la industria moderna no basta con operar, hay que optimizar con base a los datos. A partir de los datos experimentales y usando Minitab 22, nuestro análisis busca lo siguiente. Primero, modelar la relación entre el rendimiento y los parámetros del reactor, con regresión multiparámetro y modelo MARS. Segundo, generar gráficas de efectos principales para entender cómo cada variable impacta el rendimiento. Tercero, identificar las condiciones óptimas para alcanzar un rendimiento teórico del 70%. Y cuarto, predecir el rendimiento exacto bajo condiciones específicas de 500 grados centígrados, 326 atmósferas, una relación de hidrógeno a nitrógeno de 2.8 y una velocidad espacial dentro del reactor de 1850 horas a la menos 1. Modelo de regresión múltiple. Acá se presenta el modelo estadístico que relaciona el rendimiento de la reacción con 4 parámetros clave, como lo son temperatura, presión, relación de alimentación y la velocidad espacial. Como primer punto tenemos la ecuación de regresión, que es la que tenemos en esta sección. Esta fórmula nos permite predecir el rendimiento con una precisión relativamente alta para cualquier combinación de condiciones, siempre y cuando se encuentren dentro del rango experimental, es decir, que la temperatura, presión, relación de alimentación y velocidad espacial que se sustituyen allí deben estar dentro de los rangos que indicaron los datos experimentales utilizados para hacer este modelo. Como segundo punto tenemos la tabla resumen del modelo en esta sección. Nos indica que la variabilidad observada viene dada por un 98.87% aproximadamente, es decir, que el R cuadrado describe un 98.8% de la variabilidad de los datos. Además, se puede afirmar que esto es una capacidad predictiva relativamente aceptable, ¿okay? Y hace que el modelo sea potencialmente útil para cálculos predictivos. En tercer lugar, tenemos la tabla de coeficientes. Se encuentra acá en la zona inferior. La tabla de coeficientes muestra que la presión tiene un efecto fuerte y positivo. Es decir, cada atmósfera adicional aumenta el rendimiento en 0.11 puntos aproximadamente. Eso lo vemos acá, en esta sección, en la columna de coeficientes. Es decir, que por cada atmósfera de operación del reactor hay un aumento de 0.1 unidades porcentuales del rendimiento en general de la reacción. La temperatura y la relación de alimentación tienen efectos negativos y muy significativos también. Aumentarlos a ambos reduce el rendimiento. Por el contrario, la velocidad espacial, aunque no significativa, ya que tiene un p-value de 0.516, muestra una tendencia positiva muy leve. Esto lo vemos acá. Acá está el p-value de la velocidad espacial como factor. Esto nos indica que estadísticamente no es significativo, es decir, no tiene un impacto
de consideración sobre la variable de respuesta que es el rendimiento del proceso. De este lado tenemos el diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Acá se confirma visualmente ya la importancia de todos los parámetros o la importancia relativa de cada uno de ellos. En primer lugar vemos el factor B, que corresponde a la presión de operación. Vemos que todo factor que supere el umbral que está indicado acá con la línea punteada tiene un efecto significativo sobre la variable de salida, que en este caso es el porcentaje de rendimiento. Vemos que la presión es la de mayor importancia o mayor peso, le sigue la relación de alimentación, que es el parámetro C acá, es esta que está acá. Luego le sigue en orden de importancia el parámetro A, que corresponde a la temperatura, y finalmente el parámetro D, que no logró superar el umbral. Bien, por lo tanto no se considera como una variable vital, sino una variable trivial. ¿Qué conclusiones preliminares podemos sacar de esto? Básicamente que aumentar la presión al límite técnico es viable como una opción para aumentar el rendimiento. Por otro lado, reducir la temperatura y la tasa la relación de alimentación hidrógeno a nitrógeno a niveles óptimos también puede traer beneficios a efectos de aumentar el rendimiento. Por último, mantener la velocidad espacial en rangos operativos estándar sin ajustes drásticos también puede representar un aspecto positivo a efectos de bien sea mantener un rendimiento relativamente alto o aumentarlo levemente. Modelo de regresión MARS. Aquí se presenta el modelo MARS, que es una técnica avanzada de regresión no lineal que captura relaciones complejas entre los parámetros de operación del reactor y el rendimiento de la reacción. Como primer punto tenemos la ecuación del modelo, indicada acá en esta sección. El modelo utiliza funciones base o BF definidas por puntos de corte específicos en cada variable. Por ejemplo, BF2, que es la primera que tenemos en la lista acá superior, corresponde a la función máximo entre el valor 0 y 265 menos la presión, lo que indica que el efecto de la presión cambia abruptamente alrededor de 265 atmósferas. Por su parte, la función BF3, que la tenemos acá en la parte inferior, indica que es el máximo entre el valor 0 y la temperatura de operación menos 428. Esto sugiere un cambio en la respuesta del rendimiento a temperaturas superiores a 428 grados centígrados. Como vemos, la ecuación final combina estas funciones con coeficientes ajustados, permitiendo modelar comportamientos no lineales y de umbral, que la regresión lineal simple, explicada en la lámina anterior, no podría capturar. En cuanto a las estadísticas de modelo mostradas en el recuadro del lado derecho, indicado acá, el R cuadrado ajustado es de 99.47% para la data de entrenamiento, mientras que para la data de prueba es de 99.48%. Esto denota una alta precisión o un alto ajuste del modelo. Vemos que el error cuadrático medio es bajo tanto en el entrenamiento como en la prueba, indicando que el modelo generaliza bien a nuevos datos. El criterio de selección del modelo óptimo fue el R cuadrado máximo con la validación cruzada de 70 a 30, es decir, 70% de los datos fueron utilizados para elaborar u obtener el modelo de regresión, mientras que el 30% restante fue utilizado para evaluar el modelo de regresión. Con esta técnica se asegura la robustez de dicho modelo y también se evita el sobreajuste. En cuanto al gráfico que vemos del lado derecho, que corresponde al R cuadrado versus el número de funciones base, muestra cómo el modelo mejora su ajuste al agregar más funciones base, pero con rendimientos decrecientes.
El algoritmo selecciona un modelo con un total de 20 funciones base, equilibrando precisión y simplicidad. Vemos que acá, en esta parte, el punto óptimo de 99.48% de R cuadrado se logra con 6 funciones base, acá, indicadas. Entonces eso significa que la función de rendimiento o el modelo de rendimiento debe tener 6 funciones base dentro de su estructura. La importancia relativa de las variables o el diagrama de Pareto que tenemos acá en esta sección nos muestra el peso específico de cada variable de proceso. Vemos que la presión sigue siendo el predictor más influyente, seguida por la temperatura y la relación de alimentación. La velocidad espacial tiene menor impacto, consistente con el modelo lineal explicado anteriormente. Todo esto refuerza que, aunque el modelo Mars es más flexible, las variables clave siguen siendo las mismas. Presión y temperatura dominan el rendimiento mayoritariamente. ¿Qué conclusiones podemos obtener a partir de esta información? Bueno, el modelo Mars confirma y profundiza lo encontrado en la regresión lineal, que la presión y temperatura son los impulsores principales del rendimiento, con efectos no lineales detectables. La relación de alimentación sigue siendo una variable crítica, pero su impacto puede variar según el rango operativo. La velocidad espacial sigue siendo secundaria o variable trivial. Este modelo es ideal para simulaciones avanzadas y optimización en zonas de operación donde los efectos no son lineales o tienen tendencia a ser altamente no lineales, por ejemplo cerca de los límites térmicos o de presión. Gráficas de efectos principales. Esta gráfica muestra los efectos principales del rendimiento porcentual de la reacción ajustados por el resto de variables, es decir, cada línea representa cómo cambia el rendimiento cuando variamos solo ese factor, manteniendo los demás constantes, lo cual nos permite entender su impacto real y aislado. En primer lugar, tenemos el efecto de la temperatura, que tenemos en esta sección. Al aumentar de 410 a 502 grados centígrados, que es el rango de operación de temperatura, el rendimiento disminuye de aproximadamente 69% a 65%. Esto confirma un efecto negativo significativo. Temperaturas más altas producen una reducción de la eficiencia del proceso, posiblemente por alteraciones en el equilibrio termodinámico. Como segundo punto tenemos la sección o la gráfica de presión de operación, que la tenemos acá. La presión es el factor con mayor impacto positivo. Al aumentar de 198 a 356 atmósferas, el rendimiento sube de aproximadamente 60% a más del 75%. La relación es claramente lineal y fuerte, lo que sugiere que optimizar la presión es la palanca más poderosa para mejorar el rendimiento. En tercer lugar, tenemos la relación de alimentación o la relación molar hidrógeno a nitrógeno, indicada acá en esta sección. Un aumento en esta relación de hidrógeno a nitrógeno que va desde 2.4 a 3.2 se asocia con una caída del rendimiento de aproximadamente el 70% al 66%. Esto indica que un exceso de hidrógeno no necesariamente mejora la conversión y podría estar más bien generando un efecto de dilución en los reactivos. Por lo tanto, en este caso se recomendaría operar a rangos tendientes a la baja. En cuarto lugar, tenemos la velocidad espacial dentro del reactor. Aunque su efecto es leve, se observa una tendencia ascendente. Vemos que al aumentar el valor de 835 a 1850 horas a la menos 1, el rendimiento mejora ligeramente, de un 67% aproximadamente hasta un 68.5%. Esto sugiere que se puede aumentar la productividad sin ir en detrimento del porcentaje de rendimiento de la reacción, siempre y cuando todo esté dentro de los límites operativos seguros.
Ahora bien, ¿qué conclusión estratégica se puede generar a partir de esta información gráfica? Bien, acá se puede afirmar que un aumento de la presión puede ir en beneficio del rendimiento, siempre y cuando se alcance un máximo técnicamente viable u operativamente viable. También una reducción en la temperatura y en la tasa de alimentación o en la relación de alimentación también puede optimizar el rendimiento. Por otro lado, se puede aprovechar la velocidad espacial dentro del reactor para incrementar la capacidad sin ir en detrimento o afectar el porcentaje de rendimiento de la reacción. Como vemos, estas gráficas son una herramienta visual clave para guiar decisiones operativas y enfocar esfuerzos de mejora en los factores que realmente importan. Condiciones operacionales para alcanzar un rendimiento teórico del 70%. Esta tabla muestra las 10 soluciones óptimas que permiten alcanzar un rendimiento teórico del 70% según el modelo estadístico desarrollado. Cada fila representa una combinación factible de condiciones operativas: temperatura, presión, tasa de alimentación y velocidad espacial que cumplen con este objetivo. Como primer punto tenemos el rendimiento ajustado indicado en esta columna que se marca a continuación. Todas las soluciones están diseñadas para predecir exactamente un 70% o muy cercano a este valor, lo que confirma la robustez del modelo en la predicción de escenarios específicos. Como segundo punto tenemos la columna de deseabilidad compuesta, que es esta que está acá. Estos valores indican cuán viable es cada solución considerando múltiples criterios, por ejemplo, costos, seguridad, estabilidad operativa, entre otros. Vemos que las primeras 7 soluciones tienen una deseabilidad compuesta de 1. Son estas que están acá. Mientras que las restantes tienen valores ligeramente inferiores a 1. ¿Qué indica esto? Que las soluciones de la número 1 a la 7 son idealmente viables dentro de los límites establecidos de operatividad, es decir, condiciones de temperatura, presión, relación de alimentación y velocidad espacial. Mientras que las últimas 3 soluciones, que serían la 8, 9 y 10, son valores ligeramente menores que indican que pueden requerir ajustes o implican compromisos entre las variables. Por ejemplo, están sujetas a menores márgenes de operación o condiciones más ajustadas que requieren evaluarlo más a detalle. En cuanto a los patrones en las soluciones, vemos que la presión varía entre 263 y 350 atmósferas, y las soluciones más deseables tienden a usar presiones más altas, coherentes con su efecto positivo fuerte. La temperatura se mantiene entre 410 y 502 grados centígrados, y las soluciones ideales evitan temperaturas extremas, manteniéndose en rangos intermedios donde el modelo es más confiable. En el caso de la relación de alimentación, este oscila entre 2.4 y 3.2, y las soluciones óptimas usan valores medios, evitando tanto el exceso como el déficit. Por su parte, la velocidad espacial se mantiene entre 835 y 1850 horas a la menos 1. La mayoría opera entre el rango medio-alto, aprovechando un leve efecto positivo sin riesgos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de esta información? Bien, para implementar o para obtener teóricamente un rendimiento del 70% de forma confiable y eficiente, se recomendaría lo siguiente: priorizar las soluciones de la 1 a la 7 por su máxima deseabilidad. Por otro lado, elegir entre ellas según las restricciones operativas reales. Por ejemplo, si no se puede operar a 350 atmósferas, optar por la solución 2 o 3. Evitar soluciones con deseabilidad menores a 1, a menos que sean necesarias por limitaciones externas. Estas soluciones nos permiten pasar de la teoría a la acción.
También seleccionar la combinación óptima para cada escenario operativo, maximizando la eficiencia y minimizando los riesgos operacionales. Predicción de rendimiento en condiciones específicas. Esta diapositiva muestra la predicción del rendimiento para un conjunto específico de condiciones operativas. En este caso se definen temperatura en 500 grados centígrados, presión 326 atmósferas, relación molar hidrógeno-nitrógeno 2.8 y velocidad espacial dentro del reactor 1850 horas a la -1. Se comparan las predicciones de dos modelos estadísticos, el modelo lineal de regresión múltiple y el modelo no lineal MARS. Respecto al modelo de regresión múltiple lineal, predice un rendimiento del 70.75%, que está indicado en esta parte. Este valor es coherente con su estructura lineal y con los efectos observados en las gráficas de efectos principales, para presiones altas y temperaturas moderadas que favorecen un rendimiento elevado. Por su parte, el modelo MARS predice un rendimiento del 56.96%. Es una diferencia significativa respecto al modelo anterior. Esto refleja que el modelo MARS captura efectos no lineales o de umbral, que el modelo lineal no considera. Por ejemplo, podría estar identificando que a 500 grados centígrados el rendimiento cae abruptamente, o que la interacción entre la presión y la relación hidrógeno a nitrógeno tienen un impacto negativo no lineal en ese punto. ¿Qué significa toda esta discrepancia? El modelo lineal asume relaciones constantes y proporcionales, lo que puede ser válido en rangos centrales, pero no necesariamente en valores extremos. El modelo MARS, por su parte, al ser más flexible, puede detectar comportamientos complejos como puntos de inflexión o regiones donde el rendimiento cambia abruptamente. En este caso, la diferencia sugiere que las condiciones propuestas de 500 grados centígrados, 326 atmósferas, relación molar 2.8 y velocidad espacial 1850 horas a la -1, podría estar cerca de una zona crítica o de transición no lineal, donde el rendimiento real podría ser mucho menor de lo esperado por el modelo lineal. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos generar a partir de estas predicciones? Si se confía ciegamente en el modelo lineal, estas condiciones son óptimas para alcanzar un 70% o más de rendimiento. Pero si se considera el modelo MARS, que es más robusto para el comportamiento no lineal, estas condiciones podrían llevar a un rendimiento considerablemente menor, es decir, rondando al 57%. Técnicamente, o mejor dicho, estadísticamente, sería recomendable fiarse del modelo MARS porque, como se ha dicho en anteriores ocasiones, toma en cuenta no linealidades y puntos críticos donde la data pierde totalmente la linealidad o su comportamiento lineal. Entonces, a efectos de considerar como un modelo potencial para predicciones, debería optarse por el uso del modelo generado a través del método o del algoritmo MARS. Este enfoque nos permitió lo siguiente: identificar zonas óptimas de operación con mayor precisión, cuantificar efectos no lineales y parámetros críticos como la temperatura, presión y relación de alimentación, generar un modelo predictivo confiable para la simulación y toma de decisiones en tiempo real. ¿Cuál es el valor de todo esto? Nosotros no entregamos solo un modelo estadístico, sino una herramienta práctica de optimización operativa escalable para grandes industrias, pymes y emprendimientos, teniendo en cuenta que esta metodología no solo aplica a gran escala, sino también a pequeña escala en productos y servicios. Con este caso, demostramos cómo el análisis avanzado de datos transforma información en ventaja competitiva sostenible. Contáctanos para mayor información.